Continuamos con más aquí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión. Gracias por seguir con nosotros. Y la oposición frenó la iniciativa de Morena que planteaba blindar las reformas del presidente López Obrador. Vamos a hablar de este tema con Jorge Romero, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Buenos días, Mario. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Gusto saludarte. Pues frenaron en la Cámara de Diputados la oposición esta idea de que los ministros blinden las reformas del presidente o las que van del Ejecutivo a al Legislativo. Después tienen algunos vicios, como fue el caso del el famoso Viernes Negro, llegan hasta la Corte y bueno, pues lo que buscan es que no puedan definir la constitucionalidad o inconstitucionalidad unos cuantos ministros, ¿no? ¿Cómo está el tema? Sí, justo así, Mario, como acabas de decir, nosotros nos dimos cuenta, nos percatamos de esta intención de reforma que, como bien lo acabas de decir, es prácticamente un regalito, un traje a la medida para el presidente, porque se ha dado cuenta el presidente que muchas de sus políticas o muchas de sus reformas podían ser frenadas por un juez. Ahora, un juez, Mario, no frena una reforma solamente porque se le antoja. O sea, no es que un juez amanezca un día y diga, se me antoja bloquear una reforma. Un juez o un magistrado o un ministro puede frenar una reforma, Mario, cuando ésta no es constitucional, porque ese es precisamente el trabajo de los jueces, verificar que haya un control constitucional en cualquier reforma. Entonces, con esta iniciativa lo que pretendían era quitarle esa facultad a los jueces, para que se entienda fácil, pues. Y es una reforma que evidentemente la oposición dijimos que bajo ninguna circunstancia iba a pasar. Celebramos nosotros la sensatez de la mayoría parlamentaria para que sea una reforma que se discuta mucho más ampliamente, se reflexione mucho más profundamente y por supuesto que si insisten en subirla al pleno y en debatirla, como es una reforma a una ley secundaria, estamos conscientes en la oposición que podrían pasarla, pero si la pasan, automáticamente la oposición nos iríamos a una acción de inconstitucionalidad para que finalmente llegar a la Suprema Corte resolviera. Y sí, sí, sí. Este tema va acompañado de la iniciativa de reforma judicial, corren por carriles completamente distintos. ¿Qué dirías sobre eso, Jorge? Ellos decidieron hacerlo, como bien dices, por carriles distintos, Mario, porque la reforma al Poder Judicial es básicamente una reforma a la Constitución. ¿Constitucional? Sí, sí. Esa reforma, por ser constitucional, ocupa de una mayoría calificada. Para tu auditorio, eso significa que se ocupa más de la mitad de los votos, se ocupan 2/3 partes, que no tiene el oficialismo. Por eso decidieron mandarla por una reforma distinta y aparte, pero que además es absurda precisamente por eso, Mario, porque no puedes tú pretender con una ley secundaria modificar la Constitución. Si quisieras hacer la barbaridad que ellos pretenden con esta ley secundaria, a la que denominamos ley antiamparo, lo que tendrían que reformar es la Constitución. Entonces, quieren hacer su intentona, su bola rápida, de querer modificar la Constitución mediante una ley secundaria, cosa que cualquier estudiante de primer semestre de Derecho te sabe explicar que eso no se puede. Una ley secundaria no puede contravenir a la Constitución. Por eso nosotros, insisto, Mario, estamos listos para el debate, ya dejamos clarísima como PAN y como oposición nuestra postura, y si gustan ellos debatirla, la debatimos, a lo mejor la perdemos, pero inmediatamente se va en una acción de inconstitucionalidad a la Corte. Y luego la Corte, Mario, tú me dirás, o tu auditorio me dirá, luego la Corte va a decidir si la validez o invalidez de una reforma la van a decidir 8 ministros o la van a decidir 4 ministros. Pues digo, hay que la gente deduzca cuál cree que va a ser la decisión de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo van las otras 18, digamos, además de esta legal que tiene que ver con los jueces y los amparos y la constitucional que tiene que ver con el Poder Judicial en su conjunto? Pero las otras 18, ¿cómo van en las comisiones? ¿Qué es lo que se está discutiendo actualmente? Mira, para empezar, Mario, nosotros lo dijimos con mucha claridad desde el principio. Para nosotros estas 18 iniciativas, estas 20 iniciativas que manda el presidente,
pues es su último afán de incidir en las elecciones, así lo decimos clarito. O sea, este es una vez más, porque lleva 5 años y medio haciéndolo, su intento de incidir, de acaparar la agenda, de influir en las elecciones, de, según él, exhibir a la oposición, y todo con el afán de que no hablemos de los temas que en verdad le importan a la gente, porque habría que preguntárselo a la gente, Mario. ¿Qué prefiere ahorita la gente? Que decidamos sobre reformas para que haya medicamentos en las farmacias, en los hospitales, que haya servicio de salud, que regresen las estancias infantiles, que pare por fin la violencia rampante que está en este país, o si la gente, es pregunta para tu auditorio, prefiere que hablemos de votar o no para elegir jueces. ¿Cuál será el tema que está en la preocupación de la gente? Entonces nosotros son iniciativas de ley que manda el presidente, somos la Cámara de Diputados, tenemos que atender esas reformas, pero no vamos a dejar de hablar de los temas que el presidente no quiere que hablemos, precisamente mandando sus reformas y esperando que ahí caigamos todos en el garlito, de hablar solo de lo que él quiere. Pues no, hombre, no. Vamos a hablar de sus reformas porque tenemos que atenderlas, pero no vamos a dejar de hablar de la agenda que es de la gente, no solo del presidente. Y eso es lo que establecimos, Mario, una serie de foros regionales en varias ciudades, de foros en la Cámara de Diputados y de Senadores, donde habremos de discutir las reformas del presidente y las reformas de la gente, que son las que está impulsando el PAN y el resto de la oposición. No vamos a hablar solo de las de él. Sí, sí, sí. Muy bien, pues ya veremos cómo van las cosas allá en la Cámara de Diputados con todas estas reformas, las que propuso el Ejecutivo, el presidente Morena, y que están impulsando los morenistas con sus partidos aliados, pero también los de el PAN, el PRI, el PRD, la oposición. Oye, por último, quiero preguntarte, Jorge, ¿cómo va el asunto en la Ciudad de México? Obviamente, ¿cómo estás viendo las candidaturas? Tú eres muy cercano a Santiago Taboada, quien está compitiendo por la jefatura de gobierno, pero porque han salido investigaciones. Hoy un medio publica una investigación con respecto a este asunto inmobiliario en el cual pues hasta tú estás involucrado o sales involucrado en investigaciones pues que ha hecho la Fiscalía Local. ¿Cómo ves ese tema? ¿Lo sigues viendo con el tinte político electoral? ¿Hay algo de fondo? ¿Te preocupa, digamos, la gente que trabajó en tus gobiernos con Santiago Taboada, en fin, que estén llamándolos a las audiencias? Mira, te diría que esta es la vulgar estrategia. Es que de verdad no se me ocurre otra palabra. Esta es la vulgar estrategia que este gobierno de la ciudad y su brazo armado llamado Fiscalía General de Justicia insisten para incidir en una elección, porque escúchenme bien, están temblando por la próxima elección en la Ciudad de México. Y lo saben. Lo que no saben, Mario, lo que no entienden es que mientras más se meten con el candidato, mientras más se meten con el PAN, más crecen al candidato. No lo entienden. Pero bueno, pues nosotros fascinados. Eso por decírtelo en términos de forma. Ahora, en términos de fondo. Pues una vez más, llevan años, Mario, investigando al candidato, incluso a mi persona. Pero por años te digo, años. Buscando hasta por debajo de las piedras. Como no han podido encontrar nada en el candidato, como simple y sencillamente no pueden, entonces lo que sigue es encontrar a personas para imputarlas, así literalmente, imputarlas para que esas otras personas, ahí de milagro lo están pidiendo, con veladoras prendidas, puedan imputarle algo al candidato o a algún otro miembro del PAN. Hombre, ya nos la sabemos, llevan años así. Nosotros estamos absolutamente convencidos de la honestidad y del trabajo que ha realizado el candidato y por eso le pegan. Y no entienden en la fiscalía que lo crecen, pero bueno, pues como ellos quieran, por nosotros que lo crezcan más, por nosotros mejor. Así de simple. Bueno, pues estamos en contacto, Jorge Romero, muchas gracias como siempre y buenos días. Buenos días a ti, Mario, a ti y a todo tu auditorio. Hasta luego.